Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde. Debo presentarles en primer término un saludo de parte del doctor Rolando Cordera, quien se unirá a esta reunión del Seminario Universitario de la Cuestión Social en unos minutos, pero me pidió que iniciáramos en el horario previsto. Hemos esperado unos minutos en función de las condiciones del tiempo, pero vamos ya a dar inicio al trabajo. La sesión de hoy está convocada, como todos ustedes saben, para tratar la cuestión de movilidad social en América Latina. Acá con una exposición inicial a cargo del doctor Patricio Solís y un comentario a cargo de la doctora Ileana Yashin Arroyo. El doctor Patricio Solís obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Texas en 2002 y la maestría en Población en Flaxo en su sede en México. Es licenciado en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido Visiting Doctoral Student en el Max Planck Institut für Demografische Forschung en Rostock, Alemania. Dirige la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México y sus principales líneas de investigación son estratificación, desigualdad social y curso de vida. Por su parte, nuestra comentarista principal esta tarde, la doctora Ileana Yashin, es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, cuenta con una maestría en Política Comparada de la London School of Economics and Political Science y es maestra en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Su tesis doctoral, denominada Oportunidades, Movilidad Social Intergeneracional e Impacto en México, obtuvo el segundo lugar en el Premio Banamex de Economía 2012. Se ha desempeñado en la función pública a nivel local y federal como consultora, asesora y evaluadora de programas sociales del Gobierno federal. Es integrante del Consejo Directivo de Alternativas y Capacidades, Asociación Civil. Como ustedes ven, tenemos dos muy destacados y calificados exponente y comentarista la tarde de hoy para el tema movilidad social en América Latina. Por favor, Patricio, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación al seminario. Es para mí un placer estar por acá. Y lo que voy a presentar es fundamentalmente resultados de un proyecto de investigación que se extendió quizá por los últimos, a partir del 2011 hasta 2015, y que dio lugar a un libro, ahorita voy a hablar un poco más sobre esto, sobre los patrones de movilidad intergeneracional de clase en América Latina. Debo comenzar diciendo que los estudios sobre movilidad social en la región, en América Latina, pasaron por un periodo de auge durante la época inicial o de surgimiento de la sociología empírica en América Latina, durante los años 60. El estudio original, el estudio que inauguró toda esta etapa de oro, digamos, de los estudios clásicos de movilidad social en América Latina, es el estudio de Germani en Argentina. Y posteriormente se hicieron varias réplicas en varios países, entre ellos en México. En México existe un estudio
Balam, Browning y Guelín, El hombre de una ciudad en desarrollo. Existe otro estudio coordinado por Pablo González Casanova para la Ciudad de México, y un estudio más por Claudio Stern, Humberto Muñoz, Orlandina Oliveira también para la Ciudad de México, en donde, y algunos otros estudios para algunos otros ámbitos locales, en donde se, digamos, describían cuáles eran los patrones de movilidad intergeneracional, movilidad social intergeneracional en sociedades en franco proceso de transformación. Sociedades que experimentaban procesos de urbanización acelerada, sociedades que experimentaban procesos de industrialización acelerada y crecimiento económico acelerado. Eran sociedades que crecían en el famoso milagro mexicano, crecían en tasas de alrededor del 6% anual, y cuya estructura, el mercado de trabajo estaba cambiando rápidamente y que al mismo tiempo experimentaban procesos de urbanización acelerados, de tal manera que pues, el resultado obvio de muchos de estos estudios era que, si bien existía pobreza y procesos de marginalidad social estructurales, la población, las personas, a lo largo del tiempo y a lo largo también del tiempo histórico, experimentaban altas tasas de movilidad intergeneracional ascendente. Este era el panorama en la década de los 60. Posteriormente, en la década de los 70 y los 80 particularmente, se olvidan los estudios de movilidad social en sociología, pasan, por razones que no voy a abundar acá, pasan a un segundo plano. Yo diría que no a un segundo plano, realmente dejan de hacerse los estudios de movilidad social intergeneracional, y hasta que a finales de los 90 comienza a surgir una nueva ola de estudios de movilidad social intergeneracional. La excepción a esto es Brasil, esto hay que tenerlo en mente porque los brasileiros continuaron levantando datos y haciendo estudios de movilidad social intergeneracional, no así el resto de países de América Latina, incluido México. Y en esta nueva ola de estudios en la que yo soy uno de los participantes, también está Fernando Cortés, Agustín Escobar, René Centeno y varios otros estudios más que se han venido realizando, algunos incluso con más frecuencia recientemente, predomina una mirada de revisión de cuáles han sido los cambios que han acontecido en los patrones de movilidad social, con cierta mirada retrospectiva hacia estos años dorados de la movilidad social. Es decir, la idea de fondo, la pregunta de fondo era, bueno, ¿se acabó la movilidad social? En realidad estamos en una etapa, en un momento completamente diferente al de aquel de los 60, un momento de estancamiento, de falta de oportunidades de empleo, de poco crecimiento económico, etcétera. Entonces la hipótesis subyacente, aunque nunca o rara vez formulada explícitamente, era que la movilidad social había terminado. Era la época del fin de la movilidad social. Esto en el área de la sociología. Paralelamente, en la economía, comienza a generarse un nuevo interés por los estudios de movilidad social. Pero es un interés que está centrado, y ahora voy a discutirlo un poco más a detalle en la primera parte de la presentación, que está centrado fundamentalmente en la movilidad económica, la movilidad de ingresos o de riqueza. Mientras que el enfoque sociológico clásico y que se perduró en muchos de los estudios de esta nueva generación es un enfoque centrado en la movilidad intergeneracional de clase, entendida clase como posiciones ocupacionales similares, y ahorita voy a hablar sobre esto también. Dos maneras distintas de plantear la cuestión, con resultados que, y aquí voy a cerrar hablando un poco sobre esto, la presentación, resultados que son divergentes. Y esto abre una serie de interrogantes de investigación que vale la pena, que todavía no están claramente resueltos, sobre cuál es la respuesta a esta pregunta: ¿se acabó o no se acabó la movilidad social? ¿Qué tanta movilidad social existe? ¿Somos sociedades fluidas o somos sociedades rígidas, en donde el cruce de las barreras sociales es muy complicado? Las respuestas a esto dependen del enfoque que se adopte para estudiar la movilidad social intergeneracional. Entonces, en esta línea de nuevos estudios, lo que comenzó a ocurrir es que había una cantidad de estudios nacionales que tenían metodologías diferentes. Estoy hablando en el ámbito de la sociología, para ubicarnos, no en el ámbito de la economía, que tenían enfoques diferentes, metodológicos, por ejemplo, de clasificación de ocupaciones, de esquemas de clase distintos, distintas metodologías para medir la movilidad social, y a partir de los cuales no podían sacarse conclusiones muy firmes acerca de cuáles eran los patrones de movilidad social intergeneracional en América Latina. Ante esta situación, junto con Marcelo Boado, por ahí en el año 2010,
nos propusimos, y dado la maduración del campo y que encontrábamos que en distintos países de América Latina ya había datos recientes y había investigadores que estaban interesados en el tema, nos propusimos juntar a este grupo de investigadores y realizar este proyecto de investigación. Entonces, lo que les voy a presentar es fundamentalmente los resultados de este proyecto en términos comparativos. Los resultados, ahora voy a hablar del libro que generamos a partir de esto, que tiene capítulos nacionales donde se especifica o se abunda en cada país. Pero lo que haré yo es presentar los resultados comparativos para darles un panorama general de cuando hablamos de movilidad intergeneracional de clase en América Latina, cuáles son las tendencias que podemos observar. Entonces, la presentación, ya empecé un poco con el primer tema, tiene una primera parte de un proyecto colaborativo, hablar sobre este proyecto, algunos antecedentes, resultados, ciertas conclusiones. Hay que mover esta también. Por supuesto, yo muevo esta, pero aquella ustedes no la ven. Ahí está. Y algunas tareas pendientes, ¿sí? Y quizá, si me alcanza un poco de tiempo, voy a hablar sobre lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo un par de colegas ahora para avanzar en cierta agenda pendiente que deriva de este mismo proyecto de investigación. Les hablaba yo de este proyecto colaborativo. Los participantes ahí están, son Raúl Jorrat y Gabriela Benza de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Costa Ribeiro, Vicente Espinosa de Chile, Carlos Costa Ribeiro de Brasil, yo mismo del Colegio de México, Martín Benavides de Perú y Marcelo Boado de Uruguay. Y el libro se llama Sin embargo se mueve, Movilidad Intergeneracional de Clase en América Latina, y fue publicado por el Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Este libro ya lo pueden ustedes conseguir en la librería del Colegio de México, seguramente ahí está, y también en línea en Amazon se puede conseguir para en Kindle poder leerlo. La portada del libro es esta, y comenzaré muy rápidamente con, ahí está la portada. Voy a mover esto para acá solo para cuando lo necesite, porque si no es muy difícil coordinarme. Y hablar un poco de los antecedentes. ¿Por qué es importante estudiar la movilidad intergeneracional? ¿Por qué la movilidad intergeneracional de clase? ¿Por qué centrarnos en la movilidad intergeneracional de clase y no en otras formas de movilidad? ¿Cómo se relaciona con otras formas de movilidad? ¿Y cuáles son las preguntas clave? Es decir, ¿qué nos dice la investigación previa? Y a partir de ahí pasaré a la metodología, ¿sí? Y luego a los resultados del trabajo. Bueno, básicamente el estudio de la movilidad social intergeneracional suele ser justificado por tres tipos de principios o de razones. Uno de ellos es un principio que yo llamaría, en el ámbito de la sociología, es el principio funcionalista. Es el principio de eficiencia social. La idea que está detrás de esto es que la asignación de las personas a las posiciones sociales, posiciones ocupacionales fundamentalmente, por principios adscriptivos, es decir, por su origen social, por lo que proviene de su familia de origen, su clase social de origen, su raza, su condición, su género, hace menos eficiente el uso de recursos humanos. ¿Sí? Las personas, los talentos de las personas no están bien asignados a las posiciones, están asignados por razones distintas a los méritos y los logros de las personas, de tal manera que obstaculiza el desarrollo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el estudio de la movilidad social, o medir la movilidad social, también nos habla del grado de eficiencia social, y también esto se vincula con las teorías de modernización, es decir, las teorías de modernización lo que planteaban era que justamente en la medida que una sociedad se modernizaba, que modernizaba su estructura productiva, entonces había una necesidad creciente por eficiencia, de la eficiencia de la producción. Y esta eficiencia de la producción no se podía lograr si las personas seguían siendo asignadas por principios tradicionales de adscripción, es decir, de herencia. Entonces, tendría que generarse nuevos principios basados en el mérito y en el logro, y eso lo que iba a propiciar es que en el transcurso del proceso de modernización la movilidad social iba a crecer, porque ya no iba a haber un vínculo entre orígenes y destinos sociales. Eso es el incremento de la movilidad social. El segundo principio, y no estoy diciendo que estos son los principios con los que yo me caso, de hecho creo que con el que me caso más es con el tercero, pero el segundo es que detrás de la idea, detrás de la medición de la movilidad social intergeneracional, hay una evaluación de justicia social. ¿Sí? Esto es cierto siempre y cuando adoptemos un principio de justicia basado en la igualdad de oportunidades.
¿sí? Que es un principio liberal de justicia social. Principio de justicia basado en la igualdad de oportunidades o en la equidad de oportunidades nos diría, ¿sí? Bajo ese principio, ¿sí? Cuando hay igualdad de oportunidades, las circunstancias sociales de origen, la clase social de origen, factores de nivel socioeconómico de la familia de origen, nuevamente factores ascriptivos como raza, condición étnica, color de piel, género, etcétera, no tendrían que pesar en el destino de las personas, ¿sí? En la medida en que estas condiciones sociales de origen no pesan en el destino de las personas, existe equidad de oportunidades o igualdad de oportunidades. Y si la igualdad de oportunidades es el criterio básico de justicia social, entonces la movilidad social intergeneracional es una prueba ácida, ¿sí? De la igualdad de oportunidades y es una evaluación ácida, una evaluación directa de los niveles de justicia social, ¿sí? Ahora, estos dos principios tienen críticas en varios flancos. Si quieren, al final podemos discutir, por ejemplo, este segundo principio de igualdad de oportunidades no se entiende, ¿sí? O no se puede dejar aislar de un principio de igualdad de condición, o cierta igualdad de condición, o que no puede existir mucha desigualdad de condición, ¿sí? Para que se dé igualdad de oportunidades. Entonces, la igualdad de condición está vinculada con la igualdad de oportunidades. Es decir, es un principio que si lo aislamos, entonces estamos solo viendo una parte del problema de la justicia social, ¿sí? Pero el tercero, y creo que es, digamos, tan importante como los anteriores, es porque hay un interés científico en los procesos sociales de reproducción intergeneracional de la desigualdad. La movilidad social, cuando uno estudia la movilidad social intergeneracional, estoy hablando, centrándome en la movilidad social intergeneracional, lo que uno está viendo justamente es cuáles son los mecanismos que vinculan las condiciones sociales de origen de las personas con sus condiciones sociales de destino. Entonces, el análisis de movilidad social pone el acento, pone el foco en justamente esos procesos de reproducción, de herencia de las desigualdades sociales. Y en ese sentido nos permite, digamos, más allá de la tabla de movilidad, que es casi lo que les voy a presentar ahora, pero es un inicio de este análisis o una manera de plantearlo en términos generales, nos permite analizar esos procesos de manera más detallada, y hay una empresa científica de la sociología, que es la empresa del estudio de la reproducción social, detrás de ello. Muy bien. Ahora, ¿por qué la movilidad intergeneracional de clase? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esta con otras formas de movilidad? Sí, entonces, una de las cosas que uno tiene que plantear de entrada es que es plausible analizar la movilidad social en múltiples dimensiones: escolaridad, ingresos, estatus ocupacional, prestigio, poder, etcétera. Los estudios sociológicos en particular, los estudios de estratificación social, tienen una larga tradición en el estudio de la movilidad ocupacional. Ahora, dentro de los estudios de movilidad ocupacional, y ahora voy a hablar por qué de movilidad ocupacional, hay dos tipos de enfoques. Uno centrado en el estatus ocupacional, que es una manera de aproximarse a las ocupaciones asignando escalas de prestigio o de estatus a cada una de las ocupaciones, y entonces uno construye escalas continuas de estatus y analiza cómo se mueven las personas intergeneracionalmente en esta escala de estatus. Y hay otro enfoque, que es el enfoque de clases sociales. Decía yo que hay un reciente interés en la economía, en la movilidad económica, en la movilidad, por ejemplo, de ingresos, en la movilidad en riqueza, o en ciertas medidas compuestas basadas generalmente en ingreso, riqueza u otros activos de vulnerabilidad económica. Entonces, existen diferencias teóricas y metodológicas importantes entre esta perspectiva sociológica de ocupaciones o de clases y la perspectiva económica, que quisiera desarrollar un poquito aquí antes de pasar a presentar resultados del proyecto. ¿Cómo se ven las clases? De manera predominante, los campos son muy diversos, entonces uno no puede generalizar, pero de manera predominante en la perspectiva económica, las clases se entienden como esa pirámide que está ahí. Ustedes imaginen que es la distribución de recursos y activos valiosos, generalmente se plantea en términos piramidales, mucha más gente en la parte baja y muy poca gente en la cima, y las clases, tal como se les entiende, se les define, se entienden como cortes que se establecen en este dominio o en este espacio distributivo de recursos. Pueden ser, por ejemplo, grupos de ingreso. Los de ingreso más bajo, uno establece una línea, y por ejemplo esa es la línea de pobreza,
y encima de ellos están habitualmente las llamadas clases medias. Después uno podría hacer otro corte y decir decir que son las clases altas y establecer estos cortes, ¿sí?, en este espacio de la distribución, ¿sí? Puede ser incluso un espacio multidimensional. Por ejemplo, la medición de pobreza es una medición multidimensional, pero nuevamente se establecen cortes en el espacio de la distribución de recursos, de activos o de bienes. Esto es en lo que en la sociología, para que hay aquellos que tienen una formación sociológica de los 60, de los 70, se conocía como estratos, son estratos socioeconómicos. Pero en la nueva terminología, y como todo cambia y se olvida, se les suele llamar clases sociales, y entonces eso introduce una dificultad terminológica con la noción sociológica de clase social, ¿sí? ¿Cómo lo plantea la perspectiva sociológica? Ustedes lo que tenían aquí, este esquema, voy a tratar de describirlo un poco más complejo, por supuesto, pero lo que ustedes tienen a la derecha, nuevamente tienen ahí la pirámide y tienen el espacio de distribución de recursos y activos valiosos, ¿sí? Pero lo que ocurre con la perspectiva sociológica es que en lugar de hacer esta distinción en el espacio de la distribución, la hace en el espacio de la estructura de posiciones sociales institucionalizadas. Y esas posiciones sociales institucionalizadas son las posiciones ocupacionales, ¿sí? Entonces, establece una intermediación en ese espacio institucional y define, lo pone en el centro ese espacio, la estructura de posiciones ocupacionales. Las clases están definidas en función de relaciones sociales que se establecen en la esfera del mercado de trabajo, y a partir de esas posiciones que ocupan las personas en esa esfera del mercado de trabajo, como consecuencia de ello, hay un acceso diferencial a la distribución de recursos y activos valiosos. Es decir, las clases no se construyen en el espacio de la distribución, sino en el espacio de la estructura de posiciones sociales del mercado de trabajo. Y eventualmente, como consecuencia, existirá desigualdad entre las clases en términos distributivos como resultado de las distintas posiciones y las distintas posiciones, las relaciones que tienen las personas en el mercado de trabajo, ¿sí?, que está al centro del asunto. Y por otro lado, tenemos los individuos, las personas y sus circunstancias. Entre esas circunstancias está la clase social de origen, ¿sí? Y entonces, a partir de estos tres elementos, ¿sí?, uno puede definir distintos procesos que son el campo de los estudios de estratificación social en sociología. Por una parte, el vínculo entre individuos y sus circunstancias y estructura de posiciones, es decir, cómo los individuos se insertan en la estructura de posiciones sociales en el mercado de trabajo. Esos son los procesos de asignación de individuos a posiciones, y uno lo que analiza ahí es el proceso, por ejemplo, el proceso del logro intergeneracional, es decir, cómo distintas circunstancias sociales de origen inciden en las posiciones que ocupan las personas en el mercado de trabajo, la clase social de origen, el género, las condiciones de escolaridad y un conjunto de antecedentes sociales, ¿sí? La movilidad intergeneracional de clase, la movilidad relativa, yo te voy a hablar sobre eso, especificar qué quiero decir por movilidad relativa o fluidez social, forma parte de este ámbito también. Y en el otro lado, en el lado de la vínculo entre estructura de posiciones y distribución de recursos y activos, tenemos otro tipo de procesos que le podemos llamar procesos de estructuración de la desigualdad social. Es decir, por ejemplo, los cambios en la estructura de clases. ¿Cómo cambia esa estructura, eso que está en el centro? ¿Cómo cambia a partir de qué? Los cambios productivos, los cambios en la economía. Ciertas clases se amplían a lo largo del tiempo, otras se reducen a lo largo del tiempo, y esa estructura, digamos, está cambiando, lo cual implica cambios en las oportunidades colectivas de movilidad social. Si una clase crece, las oportunidades colectivas de movilidad social o de acceso a esa clase social también se incrementan. Si una clase desaparece a lo largo del tiempo, las oportunidades colectivas de reproducción en esa clase social se reducen. Las personas que son hijos de quienes estaban en esa clase van a tener menos chance de ingresar a esa clase social. Entonces hay un proceso estructural también de movilidad social en esa estructura productiva, y hay cambios también, la segunda parte, en la asociación entre clases y distribución de recursos. Es decir, a lo largo del tiempo también se puede observar que ciertas clases adquieren ventajas en la distribución de recursos, es decir, captan más recursos, absorben más recursos, y eso genera un proceso de incremento de la desigualdad entre clases en el acceso a recursos. Cuando digo recursos, pienso fundamentalmente en el ingreso, en la riqueza, pero hay recursos de diversa índole.
Entonces, bajo este esquema, lo que nosotros vamos a hacer, digo, lo adelanto, es hacer un análisis desde esa estructura de posiciones sociales institucionalizadas, desde la estructura ocupacional, desde una estructura de clases, y vamos a ver cuáles son los procesos y los niveles de movilidad social intergeneracional en esta estructura de clases, ¿sí? Asumiendo que hay una asociación entre la posición en esa estructura de clases y la distribución de recursos y activos, pero no problematizándola, que es un tema que podemos retomar al final de la presentación. ¿Qué nos dice la investigación previa? Bueno, y aquí vienen las preguntas clave que voy a tratar de contestar con datos. Entonces, a partir de aquí paso a los datos. ¿Es la posición en la estructura de clases aún un determinante clave de la desigualdad distributiva? De hecho, es el tema que les acabo de plantear, es decir, hasta qué punto podemos decir que existe esta asociación, que es la asociación que está del lado derecho entre el cuadrado y el triángulo, pues, la asociación entre posición de clase y acceso a recursos y distribución de recursos. Esa es la primera pregunta que nos formulamos en el proyecto y que damos una respuesta que, si bien es tentativa por la carencia de datos, sí podemos decir algunas cosas. Llegó a su fin, les decía yo antes, llegó a su fin la etapa de alta movilidad social intergeneracional en América Latina, al menos en términos de clase. ¿Qué tanta fluidez social existe? ¿Desiguales? ¿Somos desiguales en términos de desigualdad distributiva, en términos de desigualdad de condición, pero fluidos en la movilidad social? Esta es una pregunta que se ha planteado, de hecho es una hipótesis que se ha planteado, lo plantea Florencia Torche para el caso de Chile, en un trabajo en American Sociological Review a mediados de los 2000, y ella sugiere que el caso chileno es ese caso, es el caso de una sociedad altamente desigual en términos distributivos, pero relativamente fluida en términos de movilidad social. ¿Cómo varía la fluidez social entre países de América Latina? ¿Cómo nos comparamos con el mundo industrializado en ese sentido? ¿Existe un patrón jerárquico en la propensión a la movilidad entre clases? ¿Cuál es la distancia social entre las clases en términos de movilidad social? Es decir, ¿cuáles son las clases que están más distantes unas de otras y cuáles las más cercanas, en donde hay más flujos de movilidad social? ¿Es esta distancia mayor a la observada en las sociedades más igualitarias, por ejemplo, en los países europeos? Entonces, ahora voy a hablar de los datos y la metodología, y me voy a empezar a pasar un poco más rápido, dado la lentitud de esta introducción, pero creo que es importante plantear estos aspectos, porque si no, de pronto uno comienza a presentar resultados que no están bien contextualizados, ¿no? Fuentes de datos, bueno, no sé si lo alcancen a ver, yo no. En la mayoría de los casos son encuestas levantadas por las instituciones universitarias, en Argentina por la Universidad de Buenos Aires, en Brasil esta encuesta fue levantada por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Chile fue levantada por la Universidad de Chile, en México esta fue levantada por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la encuesta de 2011, la EMOVI. En Perú es la única encuesta que es levantada con datos oficiales, la encuesta de hogares oficial del Perú, que tiene un módulo de movilidad social. Y en Uruguay tenemos la particularidad de que es una encuesta solo para Montevideo, de tal manera que en el análisis comparativo que les voy a presentar acá lo saqué. Es decir, Montevideo no está. Tenemos un capítulo en el libro sobre la movilidad social en Montevideo, pero para el análisis comparativo no se puede poner igual que los otros países. Son encuestas que todas más o menos no fueron diseñadas para este proyecto, es decir, son encuestas que fueron levantadas previamente, pero todas tienen más o menos guardan cierto estándar que es el de los estudios internacionales en el campo de la sociología de movilidad social intergeneracional. Entonces tienen preguntas sobre la ocupación de los padres a los 14 años de edad, tienen preguntas sobre la ocupación actual de la persona, y la codificación de las preguntas es con el esquema internacional de clasificación de la OIT, que nosotros construimos un esquema conjunto, lo empatamos, y entonces a partir de ello tenemos información comparable que nos permite justamente comparar la ocupación del padre con la ocupación de la persona en el momento de la entrevista, que es la manera habitual en que se hacen los estudios de movilidad social intergeneracional a partir de una tabla de movilidad social. Ok, el esquema de clases que optamos por utilizar es el esquema, el EGP, que es el esquema de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, que desarrolla en la Universidad de Oxford en finales de los 80, principios de los 90, desarrollan un esquema para hacer un estudio de movilidad social intergeneracional comparativo en América Latina.
hubo mucha discusión, de hecho esto nos llevó mucho tiempo en el grupo, sobre si deberíamos hacer un esquema adaptado para América Latina de clases. Y la decisión fue una decisión completamente pragmática que hicimos en el grupo. Es decir, si nosotros queremos introducir a América Latina en la discusión, tenemos que usar un esquema similar, pero esto no significa aceptar que este es el esquema último ni el esquema definitivo, y que probablemente lo que tendremos que hacer, y es parte del trabajo futuro que estamos, de hecho ahora mismo estamos desarrollando eso, es tener esquemas alternativos. No nos quedaba otra. Si nosotros cambiábamos de esquema, teníamos un esquema distinto para América Latina, no teníamos resultados comparables con el resto de países europeos y también de Norteamérica, y muchos otros países de otras regiones del mundo que han adoptado este esquema. Se ha convertido casi en un estándar. El esquema, para plantearlo en términos conceptuales antes de pasar por las clases tal como están ahí, es un esquema que parte de una distinción por relaciones laborales. Es un esquema que se centra en las relaciones que las personas establecen en el mercado de trabajo. Entonces establece una división inicial en 3 tipos de clases, o de macroclases, o de relaciones. Por supuesto, los patrones, los trabajadores dependientes y los trabajadores por cuenta propia. Esa es la primera división. Y a partir de esa división establece subdivisiones adicionales, por el tipo, sobre todo en el campo de los asalariados y los dependientes, para dar cuenta de la diversificación de las relaciones laborales en las sociedades capitalistas industriales contemporáneas, entre las relaciones laborales que están mediadas por una relación contractual de alta subordinación, que es básicamente los trabajadores manuales, y las relaciones que ellos llaman de servicios, que se establecen una relación contractual de dependencia, pero que tiene un mayor margen de libertad, un menor elemento de relación disciplinaria, ¿sí? Y que básicamente es la distinción de trabajadores, ellos la aproximan a través de la distinción entre trabajadores manuales y no manuales, ¿sí? Y a partir de ahí construyen un esquema que puede desdoblarse en 11 clases, en 7 clases, en 4 macroclases y en 3 macroclases. Y lo que yo voy a presentarles es fundamentalmente lo de 11, olvídenlo, no nos alcanza, no tenemos suficientes datos para movernos con 11 clases. Lo que les voy a presentar es en 7 clases, en 4 macroclases y en 3 macroclases. Esta es la clase de servicios, en la cima, la clase 1 y 2, que son profesionales, altos directivos, técnicos superiores, ¿sí? La clase no manual de rutina, que son básicamente oficinistas y trabajadores empleados de comercio. La clase 4A más B, que mezcla son trabajadores independientes no agrícolas y mezcla pequeños empleadores con trabajadores por cuenta propia, ¿sí? En este nivel de agregación, estoy hablando del nivel de 7 clases, en el nivel de 11 los separa. Los trabajadores manuales calificados y semicalificados, que es la clase obrera tradicional, diríamos. Los trabajadores manuales de baja calificación, que pueden ser trabajadores industriales o trabajadores en servicios personales, hay una enorme diversidad ahí, pero son básicamente trabajadores de baja calificación, todos ellos dependientes, es decir, asalariados, y pequeños propietarios agrícolas y asalariados agrícolas. Esta es la clasificación habitual, que se puede subdividir en 4 macroclases, o más bien agrupar en 4 macroclases y en 3 macroclases. La tabla de movilidad, básicamente este es un ejemplo, México. La tabla de movilidad de México, no se fijen tanto en los números, sino en los colores, porque simplemente es relativamente sencillo definir a partir de una tabla de movilidad o pensar a partir de una tabla de movilidad social ciertas medidas descriptivas de movilidad que vamos a utilizar. El origen son los renglones, las columnas son los destinos, y esa es la distribución observada para México. Y entonces, cuando hablamos de inmovilidad, por ejemplo, es lo que está en blanco en la diagonal de la tabla, es decir, el padre tiene la misma clase social que el hijo. Cuando hablamos de movilidad ascendente, es lo que está en verde en la tabla, ¿sí? El padre tiene una clase social de menor jerarquía, estableciendo o suponiendo que existe una jerarquía entre estas clases. Ahorita vamos a hablar si esto es cierto o no en términos de distribución de recursos. Pero lo verde significa movilidad ascendente, lo rojo significa movilidad descendente, y los colores más claritos hablan sobre cierta movilidad ascendente y descendente de corto alcance que queda fuera de lo que nosotros llamamos medidas de movilidad vertical. Es decir, son medidas más exigentes de movilidad, que no es movilidad entre clases contiguas, sino movilidad entre macroclases, tal como las definía antes. Agrupaciones más
más pequeñas de clases que marcan grandes diferencias en el mercado de trabajo, por ejemplo, entre trabajadores agrícolas y trabajadores no agrícolas. Después, no sé si alcancen a ver esto, espero que sí, tenemos el tema de la fluidez social. Y aquí voy a pasar rápido, nada más leyendo la movilidad social absoluta, las tasas, las medidas de movilidad social absoluta derivan de la suma de los porcentajes, tal como se los presenté antes. Uno suma los porcentajes ahí y uno dice, esta es la movilidad absoluta. Reflejan tanto el cambio intergeneracional en la estructura de clases, es decir, cómo se mueven los marginales de la tabla, ¿sí?, como las probabilidades relativas de circulación de los individuos entre las clases. Reflejan las dos cosas, las medidas absolutas de movilidad. Dado que en distintas sociedades y momentos históricos las estructuras de clase y su ritmo de cambio varían, debemos neutralizar esos efectos de estructura para contrastar las probabilidades relativas de movilidad social entre las clases. ¿Sí? Ante estructuras de clase diferentes, lo que uno va a tener en la tabla son medidas de movilidad absoluta diferentes. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si una sociedad que tiene dos estructuras de clase diferentes, en una sociedad A hay más movilidad que en una sociedad B? Lo que uno hace es que neutraliza los efectos marginales de la estructura, y esto se hace a través de un modelo, típicamente a través de un modelo loglineal, de modelos loglineales. En lo que está ahí esa ecuación es un ejemplo de un modelo loglineal en donde tenemos el logaritmo natural de las frecuencias de la tabla, ¿sí? Es función de ¿qué? De una media general, de unos marginales de origen, es decir, de la estructura de origen, de unos marginales de destino, que es la estructura de destino, y luego, aquí en este caso se comparan, es para comparar dos tablas de movilidad, un L, que es un layer, que es simplemente el efecto de tamaño entre las dos tablas, y luego la comparación entre el origen y el layer, el destino, el layer, y luego ahora sí, lo que importa es ese último término que es, dice que está abajo y que dice que resume el grado de fluidez social, es decir, la intensidad neta de la asociación entre orígenes y destinos de clase. Entonces, para comparar la movilidad, la fluidez social entre las clases, la movilidad relativa, no podemos utilizar las tasas absolutas, hay que usar esas medidas de fluidez social. Ahora sí, resultados. ¿Es la posición en la estructura de clases un determinante clave de la desigualdad distributiva? Entonces, lo que hicimos en el proyecto fue obtener algunos indicadores como de ingresos, de nivel educativo, y en algunos casos, cuando había disponibilidad, de pobreza, de cobertura, de protección social, asociados a la clase social, y ver si efectivamente había un gradiente importante de diferenciación social entre las clases en estos factores. Este es el promedio de ingresos de las distintas clases para los distintos países. No voy a entrar en detalles en esto, voy a pasarlo rápido, pero lo que podemos observar es que efectivamente este gradiente existe si definimos la clase 1 más 2, la clase de servicios, la clase más alta como 1, ustedes observan este gradiente, hay ciertas particularidades ahí, uno no puede entrar en tanto detalle acá de ver por qué esta jerarquía no se cumple cabalmente en todos los países, pero sí existe evidentemente una diferenciación social fuerte. En algunos países es más gradual, en otros existen claras como saltos entre la clase de servicios y la clase siguiente, que es la clase no manual de rutina, que es la de oficinistas y trabajadores de ventas. Y obviamente, habitualmente, salvo creo que es Brasil, por ahí, las clases agrícolas se encuentran en la parte más baja en términos de la distribución de ingresos, que es lo que uno esperaría. Años promedio de escolaridad, pues también existe esta asociación, pues esto es esperable, la escolaridad es un determinante también de la posición ocupacional. Esto es para México. Esta es la incidencia de la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Esta es la pobreza por ingresos que midió el comité técnico, según la clase social del principal perceptor del hogar, y como ustedes pueden ver, el gradiente es bastante claro, es decir, la clase de servicios tiene muy poca pobreza. Habría que preguntarse si esto es por subdeclaración, es decir, también se observa algo de pobreza ahí también. Pero en la medida en que uno avanza en la estructura de clases, sí observa uno una jerarquía en donde la pobreza va incrementando en cada una de estas clases. Entonces podemos sostener que sí existe una jerarquía en términos distributivos entre las clases. Sí permanecen estas diferencias de clase y no son pequeñas, son diferencias importantes como se puede observar en esta misma gráfica. Condiciones laborales, etcétera. Voy a ir para adelante. Llegó a su fin la etapa de alta movilidad social intergeneracional en América Latina. Bueno,
Vamos a comenzar con medidas de estructura. Sí, yo les decía que una de las cosas que uno analiza primero es cómo cambia la estructura de clases entre padres e hijos en términos generales, sin meterse a la parte interior de la tabla. Y esto nos habla de la movilidad estructural. ¿Qué tanto está cambiando la estructura de clases a lo largo del tiempo por el cambio en la estructura productiva? Esta es la estructura de clases para los distintos países. Como ustedes pueden ver, es bastante parecida, salvo el caso de Perú. Y esto se explica porque Perú tiene un proceso de urbanización mucho más tardío que el resto de los países de nuestra muestra. Y Perú es una gran adición a nuestro proyecto, de hecho, porque justamente nos permite ver que lo que estamos analizando son países de alto desarrollo relativo en América Latina. Argentina, Brasil, Chile y México. Si uno entrara, y más adelante si me da tiempo les presento una tabla que tengo de 9 países de América Latina sobre la estructura de clases, y uno viera los países de Centroamérica, por ejemplo, uno estaría más cerca de Perú que de Argentina, Brasil, Chile y México, es decir, con una estructura de clases mucho más centrada, o donde pesan mucho más las ocupaciones agrícolas. Por ejemplo, pequeños propietarios agrícolas entre los varones en Perú es 34%, en Argentina es 2%, en Brasil es 10%, en Chile es 6%, en México es 6%. Entonces, evidentemente la estructura de clases en América Latina es diferente, no hay una estructura de clases única. Existen países de alto desarrollo relativo que tienen una estructura de clases más centrada hacia la clase de servicios y hacia las ocupaciones manuales calificadas, y otros en donde las ocupaciones agrícolas siguen siendo bastante importantes. Esto es en el caso de los varones. Cuando vemos a las mujeres, lo que observamos es el resultado de la segregación ocupacional por sexo. Es decir, las ocupaciones agrícolas las mujeres no están presentes, o mucho menos presentes, en el trabajo manual calificado mucho menos presentes, y si uno mira con un poco más de detalle, no tengo chance aquí de mostrarlo, pero uno observa el techo de cristal en el acceso a la clase de servicios. Es decir, las mujeres, salvo Argentina, tienen mayores dificultades para ingresar a la clase de servicios en términos proporcionales, esto se observa con relación a los varones. Ahora comparemos con Europa. ¿Cómo nos va con Europa? Este es Europa, ojo, Europa a finales de los 90, o sea, hace rato. Los datos nuestros no dije de cuándo son aproximadamente entre 2008 y 2012. Por ahí están todos nuestros datos. O sea, una década después. Y bueno, lo que se ve muy claramente aquí es que la estructura de clases europea es una estructura que está fuertemente concentrada en las ocupaciones o en las clases con mayores skills. ¿Sí? La clase de servicios, la clase superior, donde están los profesionales, donde están los directivos intermedios, los gerentes, etcétera, los grandes propietarios también, pero en realidad ahí son los profesionales los que están haciendo el peso, la diferencia. Ven Europa, que es la columna de la derecha, luego tienen América Latina promedio y sin Perú. Sacamos a Perú porque Perú era muy distinto al resto de los 4 países de América Latina, para ver los 4 países de América Latina con estructura más cargada hacia arriba, digamos. Pero eso es muy parecido. Observamos que en Europa hay una proporción mucho más alta de personas en la clase de servicios. Y lo mismo en la clase de trabajadores manuales calificados. En cambio, en América Latina, ¿qué nos sobra? ¿Dónde está nuestra macrocefalia? En las ocupaciones de baja calificación, 7A, y en las ocupaciones agrícolas. Entonces esto es interesante porque lo que estamos viendo es que efectivamente existe una restricción estructural en América Latina para la movilidad estructural ascendente, es decir, es un problema de creación de posiciones sociales o de ocupaciones de alta jerarquía que tenemos un cierto rezago histórico, digamos, en la creación de esas posiciones. Ahora, ¿implica eso que la movilidad social intergeneracional ha sido muy baja en América Latina? La verdad no, y ese es el gran primer resultado de nuestro trabajo. Si uno observa la movilidad absoluta, es decir, todo lo que está fuera de la diagonal de la tabla, si ustedes recuerdan, la movilidad absoluta en Argentina, 66%, en Brasil, 77%, en Chile, 66%, en México, 69%, en Perú, 64%. Es decir, 2/3 partes de la población, cuando menos, está experimentando movilidad intergeneracional de clase, de los varones en este caso, y las mujeres es mayor el número, pero aquí lo que pasa es que estamos comparando con padres varones, hijas mujeres, entonces la segregación ocupacional por género también se observa en la comparación entre padres varones e hijas mujeres. Entonces las tasas de movilidad tienden a ser mayores. Entonces tenemos altas tasas de movilidad absoluta en América Latina. Cuando vemos movilidad vertical, entre 3 macroclases, siguen siendo altas las tasas. Perú es un poco más bajo ahí. ¿Sí? Movilidad ascendente es predominante sobre la descendente. ¿Sí? Y
Los últimos dos datos son interesantes, el por ciento de población con orígenes agrícolas, vean cómo Argentina, por ejemplo, es solo 17%, porque experimentó su transición a lo urbano mucho antes que el resto de los países de América Latina. En cambio, en Brasil es 38%, en Chile 23%, en México 33%, Perú 64%. 64% de las personas, sus padres, eran trabajadores agrícolas, formaban parte de las clases agrícolas. Y este es el reclutamiento social en la clase superior, por ciento de personas en las clases 1 más 2 que son provenientes de otras clases, y veamos 65, 70, 72, 80, 83. Es decir, frente al panorama de una sociedad rígida en términos de movilidad intergeneracional de clase, bueno, nuestros resultados empíricos, y además frente a estos datos que yo les mostraba, de una sociedad en donde no se han creado oportunidades de movilidad estructurales, en las posiciones de alta jerarquía, lo que uno encuentra al analizar las tablas de movilidad intergeneracional de clase es que la movilidad es muy alta en América Latina, al menos en términos de movilidad intergeneracional de clase. Estos son los flujos de movilidad más frecuentes, no voy a detenerme aquí. Y el tema es ¿por qué? La pregunta de fondo es ¿por qué? ¿Por qué si el cambio de la estructura de clases es poco? ¿Sí? Si tenemos poca movilidad estructural, si no tenemos creación de empleo, ¿por qué observamos tantas tasas de movilidad individual? Y la respuesta está en la fluidez social. La respuesta es que sí, efectivamente, somos sociedades relativamente fluidas, dado nuestro nivel de desigualdad, en términos de movilidad intergeneracional de clases. Seguimos siendo eso, o al menos eso es lo que siguen reflejando los datos, a lo mejor por digamos, una inercia histórica, pero seguimos observando altas tasas de fluidez. Y esto se ve acá. Este es el coeficiente phi que les conté cuando les presenté esa ecuación. Son los puntajes phi, la movilidad, la fluidez social. Entre más alto es este coeficiente, tenemos menos fluidez social. Hay más asociación neta entre orígenes y destinos de clase. Y ahí junté los datos de América Latina, de los países que tenemos, los 5 que están en color más claro, con los datos del conjunto de 13 países europeos que estudió Brin y Lug en su trabajo Social Mobility in Europe, publicado en 2004. Ellos fueron muy amables y me pasaron las tablas de movilidad social, entonces pudimos hacer el análisis de todas las tablas y a partir de ello encontramos lo que ustedes están viendo ahí. Es decir, los niveles de fluidez social observados en las sociedades de América Latina no difieren en términos generales de los observados en las sociedades europeas. Son de un orden similar. Chile, Argentina, México, un orden similar a Irlanda, Francia, Gran Bretaña, un poco más abajo, es decir, mayor fluidez. Y Perú, curiosamente, pero no tanto si uno piensa en la enorme transformación social experimentada en Perú en los últimos 30 o 40 años, es la sociedad más fluida de las 5. La sociedad en donde existe menos asociación neta entre orígenes de clase y destinos de clase, comparada con Israel, que por cierto también es una ciudad interesante, porque es una ciudad de fuerte migración. Entonces, eso es en parte lo que explica la movilidad tan alta de Israel. Y Perú, con su proceso de urbanización tan fuerte, también es una ciudad de fuerte migración, pero interna, ¿sí? En donde hay una fuerte disociación entre el origen y el destino de clases de las personas. Voy a pasarme esta parte del patrón jerárquico porque ya me pasé en tiempo, porque creo que lo más importante que he planteado es esto, ¿sí? Hay un tema, hay una disonancia, si ustedes quieren, entre cuáles son las narrativas habituales sobre la movilidad social en América Latina y los datos de la movilidad intergeneracional de clase que estamos encontrando. Yo les quiero comentar que mi tesis doctoral es sobre la movilidad social intergeneracional en Monterrey. Cuando yo comencé mi trabajo, en 2000, yo hice un reestudio del que hicieron Balan, Browning y Yelin en 65. Y cuando comencé, mi hipótesis inicial es que yo iba a encontrar tasas de movilidad intergeneracional de clase bajísimas en Monterrey del 2000, comparado con el Monterrey del 65. Bueno, no, encontré que las tasas eran las mismas, altas, ¿sí? Y encontré más o menos este mismo resultado. Yo dije, es que es Monterrey, probablemente es una excepción, lo voy a hacer para México. Bueno, lo hice para México y encontré altas tasas de movilidad social y encontré el mismo resultado. Vamos a hacerlo en América Latina. Y encontramos el mismo resultado en términos de movilidad intergeneracional de clases. Quiero decir que es un resultado robusto en cierto sentido, que reproduce resultados empíricos que estamos observando en varios estudios empíricos realizados en América Latina. Algunas conclusiones.
La evidencia no respalda la hipótesis del fin de la movilidad social, al menos en lo referente a la movilidad de clase. Esto es importante, al menos en lo referente a la movilidad de clase. Hay un menor influjo estructural en la movilidad, es decir, el cambio estructural ha sido menor, pero se ha sobreestimado su importancia frente a la fluidez social. Es decir, frente a la circulación individual que existe entre las clases, sigue siendo muy alta. ¿Sí? Los niveles de fluidez son similares a los observados en países europeos. En términos generales, los regímenes de movilidad de clase en América Latina son menos rígidos de lo que sugieren los relatos más pesimistas. Ahora, tampoco hay razones para ser optimistas, y esto lo discutimos mucho en las conclusiones del libro, dado estos resultados. Lo primero es el entorno de desigualdad distributiva. Nuevamente volvemos al principio. Si vamos a evaluar la justicia social solo a partir de la desigualdad de oportunidades, y sin olvidarnos de la enorme desigualdad de condiciones y desigualdad distributiva que existe, este es un balance incompleto. Existe alta desigualdad distributiva que prevalece en América Latina. Lo segundo es que hay un estancamiento en la generación de oportunidades estructurales. Las estructuras de clases tienen una microcefalia en las clases de mayor jerarquía y en clases manuales de mayor calificación. Y esto se ve muy claramente en la comparación con Europa. Lo tercero es que si bien, y esto es lo que me salté, y ahora nada más se los voy a plantear como conclusión, la fluidez promedio es similar a la observada en las sociedades europeas industrializadas, hay mayores barreras en los extremos en América Latina. ¿Sí? En promedio el nivel es el mismo, pero cuando uno empieza a diseccionar, lo que se encuentra es que es una sociedad donde las oportunidades de movilidad social están polarizadas. Bajar de la cima es bastante menos frecuente, y salir de la base hacia arriba es bastante menos frecuente que en las sociedades europeas. Y tenemos una mucha mayor circulación en las clases intermedias, que es la que es más inconsecuente en términos de oportunidades de vida de las personas y de acceso a recursos y bienestar. Hay una también evidencia, aunque es parcial, de menor fluidez en las cohortes más jóvenes, es decir, una reducción en el tiempo de la fluidez social. Y esto es muy importante, esto último, existe una evidencia de disociación entre la movilidad intergeneracional de clase y la movilidad intergeneracional económica. Y voy a tomarme un minuto más para presentarles una gráfica que muestra esto último, yo creo que de manera bastante evidente. A ver, eso es lo que estamos trabajando ahora. Este no es otra cosa que la distribución de los hogares mexicanos por sus ingresos mensuales promedio en 77 y 2012. Esto lo saqué, no tenemos la base de 77, creo que Fernando la tiene, pero me la pasó, no tiene las etiquetas, etcétera. Entonces, pero esto lo saqué de la publicación de la ENIC 77, y lo que hice fue, los cortes eran los deciles, pero venían los puntos de corte en pesos contantes disonantes. Y entonces lo que hice fue los actualicé para 2012, y saqué la misma, con los mismos cortes de los deciles, ¿sí? No son deciles, perdón, son salarios mínimos me parece, porque si fueran deciles serían los mismos grupos. Lo que está en azul es la distribución del 77 y lo que está en rojo es la distribución de 2012. Bueno, la gráfica es elocuente, ¿sí? Lo que te está mostrando es que existe, de que aún, a pesar de que hubo ciertas ganancias en los 2000, o en 2012 ya bajó con respecto a 2006 y 2008 el nivel de ingreso, el nivel de ingreso, la distribución de ingreso no se recupera en 2012 con respecto al 77. Ahora, piensen ustedes en la estructura de clases. Lo que ocurrió, y como yo se los mostré, aunque muy rápido, entre, digamos, los 70 y la actualidad, es que hubo un cambio en la estructura de clases hacia arriba. La estructura de clases se ajustó hacia arriba, crecieron las ocupaciones calificadas, se redujeron las ocupaciones de baja calificación y agrícolas. Entonces, ¿cómo pudo haber ocurrido eso? Lo único que puede explicar estos dos fenómenos simultáneos es que hay una depreciación de los ingresos de las clases superiores e intermedias. ¿Sí? Para que, cambiando la estructura de clases, es decir, ajustándose hacia arriba, la estructura de ingresos permanezca en niveles bajos. Y este tema en particular es uno de los temas centrales que tenemos que desarrollar en una agenda futura, y con eso cierro, de investigación sobre movilidad social. Es decir, ¿cuáles son las relaciones entre movilidad intergeneracional de clase y la movilidad intergeneracional económica? Porque evidentemente las historias que uno cuenta al analizar ambas formas de movilidad son historias divergentes, ¿sí? Y esto lleva a plantearnos en dónde fue que se perdió esta relación
entre movilidades y no necesariamente que se haya perdido la relación jerárquica entre pertenencia de clase e ingresos, sino la relación entre movilidad de clase y movilidad de ingresos, que es una cosa diferente. Entonces, con esto cierro. Muchas gracias. Agradecemos su exposición de entrada al doctor Patricio Solís. Me parece que nos ha dado una serie de elementos importantes para la reflexión y el comentario y las preguntas que vendrán después de que escuchemos, como ya se anunció, a la doctora Yashin en su comentario a la exposición inicial. Por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer este comentario, digamos, retomando no solo la presentación que Patricio ha hecho aquí, sino una lectura más amplia del libro que él menciona y que recoge los resultados de la investigación de la cual él nos platicó el día de hoy. Y creo que eso puede aportar tanto una reflexión sobre la investigación misma, pero también un incentivo para todos aquellos que están interesados en el tema de los estudios de movilidad social para animarse a leerlo de manera directa, principalmente porque yo pienso que esta investigación llena un vacío, que es un vacío que ha sido importante en los estudios de movilidad social en América Latina. Como ya comentaba Patricio al inicio, fueron estudios, ¿no?, que tuvieron un cierto auge hace unas décadas y que después se dejaron y se empiezan a retomar actualmente en América Latina, y que esta investigación precisamente me parece que da un impulso importante para la agenda de investigación de estos estudios de movilidad social. Y esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que la investigación realiza un análisis comparativo de un conjunto más amplio de países de América Latina de los que antes se habían analizado de manera comparativa, y no solo eso, sino que, como ya se dijo aquí, hace una comparación también con lo que se conoce en los estudios de movilidad a nivel internacional, particularmente en el caso de Europa. Y esto me parece que es algo que aporta mucho al conocimiento empírico que tenemos sobre estos procesos de movilidad en América Latina. Y ya mencionaba Patricio algunas de las razones por las cuales un análisis de movilidad social es relevante, y yo quisiera también aquí enfatizar nuevamente ese punto. Para todos los que estamos interesados en los estudios de desigualdad social, yo creo que uno de los temas cruciales a los que nos enfrentamos es tratar de entender por qué persiste la desigualdad a lo largo del tiempo y por qué persiste entre las distintas, de generación en generación, y cuáles son esos factores que nos pueden ayudar a explicar esa persistencia y por lo tanto tener elementos para entender cómo poder romper esos vínculos tan fuertes que hay en nuestras sociedades entre el origen y el destino social. Entonces, en ese sentido me parece crucial, desde una aproximación a la comprensión de la desigualdad, poder tener una comprensión más detallada de los procesos de movilidad social. Ahora, yo quisiera centrarme en como mencionar 4 aportaciones que son las que a mí me parecen cruciales de esta investigación para el análisis de la desigualdad y de la movilidad social, particularmente en América Latina. Un primer conjunto de aspectos tienen que ver con aportaciones que son del orden teórico-metodológico. Como ya hacía mención Patricio, en una de las discusiones importantes que ellos tuvieron en el proyecto de investigación fue decidir si se optaba por hacer una propuesta de estratificación social que fuera particular o ad hoc a los países latinoamericanos, o si se acoplaban a una propuesta de estratificación social más de orden comparativo. Me parece que toda la discusión que se hace en torno a esta decisión es muy relevante como para sentar las bases de lo que se requiere en América Latina para llevar a cabo un análisis comparativo más amplio. Sin embargo, también la discusión me parece muy importante porque señala muy atinadamente que esa aproximación tiene limitaciones y que para poder llegar a un conocimiento aún más preciso de los procesos de movilidad social a nivel nacional,
va a ser necesario, como ya Patricio decía, avanzar en la agenda de conformación de una estructura de clase o una estratificación de clase más adecuada a las particularidades de cada país. Y yo creo que sí es como uno de los pasos pendientes, ¿no?, que se deben de abordar en el muy corto plazo. Me parece también que la investigación y el libro que produce son una aportación importante en términos de socializar el conocimiento que se tiene en términos de todos los antecedentes de lo que ha sido la investigación en movilidad social, tanto a nivel internacional como también para América Latina, y con ello poder impulsar esta nueva ola de estudios sobre movilidad social. Y eso lo resalto también aquí, ¿no?, por la cantidad de estudiantes que veo, y que yo creo que es importante, ¿no?, poder poner a disposición de todos los estudiantes esta sistematización del conocimiento que se ha adquirido tanto en términos teóricos como metodológicos y también empíricos, que son como un punto de partida para poder avanzar la investigación a un siguiente nivel, ¿no? Y también la posibilidad de hacer del conocimiento, ¿no?, más amplio, de la disposición de fuentes de información que existen ya disponibles para hacer el análisis de movilidad social en México a nivel nacional, que es algo que hace no muchos años no era posible y que ahora es posible, y que a lo mejor Patricio podría comentar un poco, ¿no?, sobre algunos otros proyectos de recolección de información que hay actualmente que van a dar, yo creo que un empuje mayor a los estudios de movilidad social en los próximos años en el caso de México. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro también tiene un valor importante en términos de docencia y de aprendizaje. Y entonces, para aquellos que están interesados, yo creo que vale mucho la pena leerlo desde esa lógica. Otra aportación que me parece importante en términos del debate conceptual y metodológico es la argumentación que se da y la evidencia empírica que se pone en el libro, ¿no? Y Patricio mostró algunos datos aquí sobre la relevancia que todavía aún tienen las clases sociales dentro de los análisis de desigualdad y de movilidad social, ¿no? Ha habido una discusión importante en ese sentido y argumentos en los cuales se critica, ¿no?, el uso de las clases sociales en la época contemporánea como criterio de estratificación o de desigualdad, ¿no?, poniendo quizá más relevancia en la actualidad en otros criterios como podrían ser el género, la clase, la etnia, ¿no?, que en algunos casos se argumenta que son ahora mucho más importantes como criterios de diferenciación social que lo que podrían ser las clases sociales. Entonces, bueno, estos elementos me parece que en términos teóricos y metodológicos son aportes importantes y que en sí mismo, ¿no?, este proyecto de investigación lo que hace es una propuesta teórica y metodológica para avanzar en el análisis comparativo de la movilidad social en América Latina y poder dialogar en ese sentido no solo entre los distintos países de la región, sino entre los países de la región y otras regiones a nivel internacional, que era algo que no se había podido hacer de manera sistemática. Ahora, otra segunda aportación importante desde mi punto de vista son los propios resultados de la investigación. Y eso me parece que es así porque yo creo que los resultados de esta investigación, como ustedes han podido ver, nos muestran algunas de las características de las sociedades latinoamericanas en cuanto, por un lado, a su transformación estructural a lo largo del tiempo en términos de su estructura productiva y su estructura social, en términos de las posibilidades que tienen los individuos en estas sociedades para moverse entre las clases sociales y la desigualdad que prevalece en nuestras sociedades en la distribución de distintos bienes preciados, incluyendo las oportunidades laborales. Cuando hacemos estos análisis de movilidad social, y ¿no?, son algunos de los elementos que Patricio enfatiza aquí en su presentación, hay varias cosas que nos importan, ¿no?, en términos del análisis. Por un lado, nos importa qué tanto se mueven los individuos de una posición social a otra, y podemos ver eso a través de los datos que nos mostró de tasas absolutas de movilidad social.
Nos interesa también saber cómo se mueven, de dónde a dónde se mueven, y eso lo podemos también ver en las tablas de movilidad y podemos verlo también hasta cierto punto en los análisis de fluidez social. Nos interesa, yo creo que quizá una de las preguntas más importantes en términos de justicia social, ¿no? O desde esa óptica de los estudios de movilidad, qué tanto estos movimientos entre posiciones sociales están o no condicionados por el origen de los individuos, el origen social. Pero nos interesa también las características de las posiciones sociales que están ahí en el mercado de trabajo y la relación que tienen estas posiciones sociales con el acceso a distintos niveles o condiciones de vida, ¿no? Entonces todos esos elementos que menciono ahora están en juego en esos análisis de movilidad y pudiera ser que se muevan, ¿no? Cada uno de estos elementos en sentidos a veces distintos o contradictorios, que es lo que, ¿no? A veces nos deja perplejos y hace más difícil llegar a conclusiones como más contundentes en términos de qué está pasando, ¿no? en las sociedades. Ahora, a mí me gustaría destacar sobre todo dos resultados de los que Patricio ha mostrado, porque me parece que, ¿no? Son muy relevantes para la reflexión. El primero de ellos tiene que ver con toda esta discusión sobre si la movilidad social sigue siendo tan alta como antes o no, y cuál es la movilidad, cómo se observa la movilidad social en América Latina en la actualidad. Entonces, digamos que a partir de los datos o de los resultados que nos muestra el estudio podemos decir, ¿no? Como ya Patricio mencionaba, que las tasas de movilidad absoluta en la actualidad son altas, o sea, las sociedades se siguen moviendo. Los individuos al interior de las sociedades se siguen moviendo entre posiciones sociales, esto incluso en comparación con esa época dorada de la cual Patricio hablaba en varios momentos, y que incluso, lo cual para mí fue lo más sorprendente cuando yo vi los resultados, no solo la movilidad absoluta sigue siendo alta, sino que la fluidez social es tan alta como la de varios países de Europa, ¿no? Eso a mí sí me dejó perpleja. Y si tomamos nada más esos dos resultados podríamos pensar, pues estamos bien, ¿no? Las sociedades latinoamericanas son fluidas, ¿no? Hay suficiente movimiento entre las distintas posiciones sociales. Pero yo creo que quizá lo más relevante para la comprensión como más a fondo del fenómeno son los peros, ¿no? Y eso tiene que ver con el título del libro, sin embargo, ¿no? Se mueve. Yo diría, sí hay movilidad absoluta alta, sí hay una fluidez social alta, que es sorprendente, sin embargo, y hay, ¿no? Por lo menos dos sin embargos que a mí me gustaría destacar. Uno, que tiene que ver con el hecho de que el patrón de movilidad en América Latina, decía ya Patricio, muestra barreras muy fuertes en los extremos. Es decir, es muy difícil entrar a la clase más alta, a la clase de servicios, y es muy poco probable que alguien que nació en la clase de servicios baje de clase, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo que nos aseguramos es de que quienes nacen ricos se quedan ricos, ¿no? Quienes nacen de padres profesionistas serán profesionistas, ¿no? No solo, digamos, ahí podríamos hablar de un piso de cristal, ¿no? Del cual aquellos que están en la clase de servicios difícilmente van a bajar. Y por el otro lado, ¿no? Tenemos el fenómeno del techo de cristal, que es el hecho de que quienes nacen en las clases más bajas, que como ya Patricio mostró, equivale a estar en pobreza, ¿no? en nuestras sociedades, muy difícilmente van a lograr romper ese techo de cristal y muy, muy difícilmente llegar hasta la clase de servicios. Entonces tenemos un piso y un techo de cristal en las sociedades latinoamericanas que nos hablan de una enorme desigualdad, ¿no? Y de lo que podemos también concebir como una herencia intergeneracional de riqueza y de pobreza, ¿no? Y ahí es donde la discusión sobre movilidad intergeneracional se cruza, ¿no? Se entrelaza con toda la discusión sobre la reproducción intergeneracional de la pobreza. Y eso, ¿no? Como nos destacaba Patricio, que no estamos en las encuestas captando a todos aquellos hogares que están en la mera cima. Entonces, digamos que ese piso de cristal es todavía más fuerte, ¿no? Y ustedes pueden aquí enlazarse con otras discusiones que están siendo muy relevantes en la actualidad, como es toda la discusión sobre cómo medimos desigualdad en la distribución del ingreso, quién queda fuera, etcétera, ¿no?
Eso sería como un primer punto que a mí me gustaría destacar, y entonces en ese sentido se podría decir que sí, las sociedades latinoamericanas tienen alta movilidad absoluta, alta fluidez social, pero que sin embargo esa fluidez social esconde en el fondo una rigidez muy importante, ¿no?, de esa estructura de clases que mencionábamos ahora. En un segundo lugar me gustaría destacar otro resultado que me parece muy relevante y que tiene que ver con también uno de los hallazgos que ya mostró Patricio, que es el hecho de que las sociedades latinoamericanas tenemos puestos de trabajo escasos en las posiciones altas o de alta calificación y mucho más abundancia en los puestos de trabajo de baja calificación. Entonces esto lo que nos dice es que sí, las sociedades latinoamericanas se mueven y tienen fluidez social, pero se mueven hacia posiciones, cuando logran ser ascendentes, que no necesariamente significan una mejora tan significativa en términos sustantivos, en términos de las condiciones de vida a las cuales pueden tener acceso. Entonces sí nos movemos, sí hay fluidez social, pero están exentos los extremos de la estratificación social, y la movilidad se da sobre todo en las clases intermedias y entre posiciones que tienden a ser en su mayoría de baja calificación y que implican un acceso muy limitado a baja calificación, digamos que en la estructura de clases, pero que están asociadas con condiciones laborales precarias y una remuneración también precaria. Entonces esto evidentemente me parece que lo que constituye es un escenario en el cual los bajos niveles de vida de la población y la alta desigualdad social en la cual se imponen restricciones estructurales hacia una movilidad social futura, ¿no? O sea, no se están creando esos puestos de trabajo que serían necesarios para que la movilidad ascendiente pudiera tener mayores retribuciones en términos de condiciones de vida. Y esto tiene que ver con el último punto que Patricio enfatizaba acá, con lo que han llamado una movilidad espuria, que es esta disociación entre la movilidad de clase y la movilidad económica, en donde ha habido precisamente esa depreciación en términos del acceso que cada clase social permite a un conjunto de satisfactores que podríamos incluso mencionar específicamente el caso del ingreso laboral. Ahora, algo que Patricio no mencionó aquí, pero que a lo mejor valdría la pena citar y que tiene que ver con cuáles son las especificidades del caso mexicano en el marco de este conjunto de hallazgos sobre movilidad social en América Latina, ¿no? Para nada más que nos deje reflexionando, ¿no? México, y lo cito muy rápido, México, entre el conjunto de países, junto con Argentina y Chile, es de los países más rígidos, con barreras más fuertes en los dos extremos de la estratificación. En segundo lugar, junto con Perú, tiene el mayor porcentaje de puestos de trabajo de baja calificación entre la clase trabajadora, lo cual significa un predominio de puestos de alta precariedad y bajos ingresos. Junto con Perú y Brasil, tiene un porcentaje importante de movilidad entre clases agrícolas y no agrícolas. El sector agrícola sigue siendo importante en nuestro país, a pesar del proceso de urbanización que ya tiene, ¿no?, buen rato. Hay un estancamiento de la estructura de clases después del periodo de sustitución de importaciones y de precarización en los puestos de trabajo. Otro fenómeno que es muy importante es que la movilidad que se experimenta es movilidad de corta distancia, es decir, en su mayor parte se mueven a clases contiguas, lo cual no representa, ¿no?, cambios muy quizá menores en términos del acceso a condiciones de vida. Y lo que ya mencionaba Patricio, que no hay necesariamente una mejoría en la fluidez social a lo largo del tiempo, sino que incluso hay cierta evidencia que hace pensar que a partir del inicio del modelo económico vigente ha habido una reducción de la fluidez social. Ahora, me parece que, ¿no?, como he dicho, todos estos elementos sientan las bases para construir una agenda de investigación futura, que tenga que ver con algunos elementos como la adaptación del esquema de clases, el estudio de la relación entre movilidad de clase y movilidad económica, una profundización en términos de la investigación y comprensión de cuáles son los factores mediadores de la movilidad social. Y aquí me gustaría enfatizar en algunos estudios que señalan la relevancia de poner énfasis en la calidad educativa, no solo en la expansión
de la oferta educativa, la importancia de la vinculación entre las instituciones educativas y laborales, la importancia de las instituciones laborales en sí, ¿no? El tipo de legislación laboral, etcétera, y la relación entre los regímenes de bienestar y el tipo, ¿no? de régimen y la movilidad, ¿no? La necesidad de profundizar el estudio de género y movilidad y ampliar el número de casos para el análisis en América Latina en términos comparativos. Varios de estos puntos son a la agenda de investigación que ya se está avanzando, como nos mencionaba Patricio, pero hay otros donde yo creo que hay mucho espacio para analizar. Y ya para cerrar, ¿no? Decir que, como se mencionaba al inicio, los rasgos y los niveles de movilidad social tienen una relación muy clara con la justicia social y con base en los resultados que nos presenta Patricio ahora, ¿no? Me parece que es evidente que hay todavía una deuda importante en América Latina en este sentido. Tenemos una estructura social que es poco favorable, con alta desigualdad de oportunidades y sin embargo las sociedades se mueven. Sin embargo, en este contexto de resultados yo creo que vale la pena preguntarse, ¿no? Hacerse algunas preguntas como ¿hasta cuándo se seguirán moviendo? ¿Quiénes son los que ganan y los que pierden en la forma en que nos estamos moviendo actualmente? ¿Y qué nos depara como sociedades en el futuro si no hacemos algo para modificar el estado actual de las cosas? Esto me lleva ya a concluir mencionando que me parece que los hallazgos de esta investigación son un insumo muy importante para pensar y reflexionar sobre el tipo de políticas públicas que se requieren para impulsar la movilidad social y romper esos mecanismos que aseguran la reproducción de ventajas y desventajas sociales. Y yo creo que, ¿no? Sobre este tema habría mucho que reflexionar y discutir, pero podrían en principio pensarse en la necesidad de políticas económicas que generen no solo crecimiento económico, sino cambios en la estratificación nacional, en la estructura productiva, ¿no? Que se traduzcan en la creación de puestos de trabajo calificados y con mejores condiciones laborales. Este desfase entre movilidad de clase y movilidad económica también nos llama, entre otras cosas, a reflexionar sobre la manera en que, ¿no? El tipo de políticas que se tienen que instrumentar para recuperar el ingreso laboral, y que podrían empezar o tienen que empezar por la mejora del salario mínimo, que es uno de los temas que en México está, ¿no? Ahora con una fuerte discusión, pero que tienen que ir más allá, ¿no? del aumento del salario mínimo. El cambio en la política fiscal que permita una mayor redistribución para romper ese piso de cristal, ¿no? que tenemos arriba, que asegura la reproducción de ventajas y que impide, ¿no? romper el piso de cristal para que los pobres puedan tener acceso a otras oportunidades que permitan mayor movilidad. Y por último, políticas sociales de corte universal, ¿no? Que aseguren el ejercicio de derechos sociales, ¿no? en términos de igualdad, que se liga con esta reflexión que hacía Patricio sobre la igualdad de condiciones, que tiene que ser indispensable para poder hablar de igualdad de oportunidades. Esto yo pienso que no invalida los programas sociales focalizados que ahora, ¿no? predominan en México y en la mayoría de los países de América Latina. Creo que esos pueden seguir siendo un instrumento de política, pero siempre y cuando estén en el marco de una estrategia de política social que tenga una visión de carácter universal. Y esto necesariamente requiere de inversión pública y que es ¿no? una mayor inversión pública la que tenemos ahora, y que es justo lo que ahora estamos observando, que en el caso de México está sucediendo lo contrario, ¿no? Con todos los recortes presupuestales y el efecto que esto tiene sobre la inversión no solo productiva, sino también la inversión social. Y bueno, estos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos todavía algunos minutos para escuchar comentarios muy breves, muy puntuales, preguntas que se deseen plantear. Ofrezco la palabra, por favor, señor, en la tercera fila, al lado derecho de ustedes. Muy brevemente, me hizo recordar un libro que leí hace muchos años que se llama El Sistema Social de la Ciencia, de Cole and Cole, pero ahí hablaban de estratos y ventajas acumulativas, puntos de partida, etcétera. Se me ocurre que su metodología, y si es una ocurrencia, puede ser muy útil para estudiar y comparar profesiones. Propongo
por decir algo, la profesión de los agrónomos, que tienen un origen rural, que son empleados por el gobierno, el sector público, con muy bajos salarios, comparado con alguna otra profesión, pero incluiría el aspecto de la ideología, porque un genómico tiene que recibir mucho más recursos, mejores salarios, que un agrónomo. Entonces también esos factores creo que están en juego. Gracias. Por favor, la señorita, al centro. Bueno, gracias. Yo tengo dos preguntas para el doctor Solís. La primera es, bueno, con los resultados que se muestran, podemos ver que, bueno, de acuerdo a los coeficientes, nos parecemos a Europa, pero si entendí bien es como la Europa de los 90, con los datos que se utilizaron, y entonces ahí como que me surge la pregunta de, bueno, pero ¿cómo nos parecemos a la Europa actual? Y si es que se da en Europa también este caso de que tenemos, sí, fluidez social y movimientos de clase, pero a la vez también esta relación como inversa con los ingresos. Y ahí creo que también como que me viene a la mente esta discusión acerca de cómo han disminuido los rendimientos de la educación en la actualidad, o con respecto, por ejemplo, en esta gráfica de los 70 para acá, que también habría que ver esa asociación, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta es más amplia y es nada más como para reflexionar, y sería como que, bueno, con base en estos datos y con lo que estudiaron en el libro, como que a dónde vamos y cómo podríamos proyectar la movilidad y la fluidez social, si es que se podría, o usando como diferentes medidas para captar la movilidad de los individuos con respecto a la de sus padres. Y bueno, son estas dos preguntas. Gracias. Gracias. Ramón Carlos Torres. Gracias. Desde luego, muchas gracias por la estupenda presentación y por los comentarios. Yo quisiera una pregunta muy general que a lo mejor puede merecer algún comentario. Se retomaron los estudios de movilidad social que prevalecían hace 40, 50 años, pero en aquella época, como ahora yo creo, el referente de movilidad social era clase social, y este concepto, hace 40, 50 años, tiene connotaciones distintas ahora. Y digo esto porque antes la movilidad social era la promesa para poder combatir la desigualdad, era una promesa que permitía superar la desigualdad, y ahora pareciera que la movilidad social puede convivir con la desigualdad económica, si se quiere, o con la desigualdad en general, y no solamente convivir, sino hasta reforzarla o disimularla o darle un maquillaje, pues. Entonces yo creo que detrás de eso hay un concepto como muy distinto de clase social o una mudanza del concepto. En fin, me gustaría un comentario al respecto, si es posible. Tenemos dos personas más que han pedido la palabra y haríamos un corte para escuchar al ponente y eventualmente, si desea, también a nuestra comentarista. Por favor, ellos dos en el orden que ellos decidan. Felicidades por este excelente trabajo, muy bueno. De alguna manera ya la doctora y Ramón Carlos contestó, pero quiero puntualizar el concepto de clase social que está usted manejando, ¿no? A raíz de que mencionó que la clase social se construye en la producción y en el mercado. Luego, ¿cuál es la diferencia entre fluidez social y movilidad social? ¿Sí? Y cómo puedo entender la mayor movilidad social con la cuestión que ahorita estamos viendo de desigualdad. ¿Nada más? Nada más. Por favor. Sí,
Comparto la opinión de la compañera en el sentido de que ha sido una exposición muy interesante y que motiva mucho a la reflexión. Y en este sentido, aquí se dejó caer una afirmación en el sentido justamente de que la alta movilidad social en América Latina, yo no sé si esto también podríamos comentarlo a nivel particular de la sociedad mexicana, porque ¿cómo explicar esta alta movilidad social cuando tenemos una masa de pobreza que este modelo económico neoliberal nos viene heredando? Somos aproximadamente más de 70 millones de gentes que habitamos en la pobreza y un buen porcentaje en la alta marginalidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo explicarnos ese fenómeno de la alta movilidad social? Entendemos también, por otro lado, que si consideramos un indicador muy global, en el sentido de la gran cantidad de jóvenes que quedan fuera de la oportunidad de ingresar a la universidad o a las escuelas superiores, ¿cómo explicar ese proceso de capilaridad social que se cancela a una buena parte de la sociedad mexicana? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Nada más, además de que hay otros indicadores de las estrategias, digamos, de combate a la pobreza, como el Progresa, como el Procampo en la parte rural, que tampoco está resultando efectivo como palanca para sacar a esta gran población y que se tienen que resignar a nadar en ese mar de la pobreza. Gracias. Vamos a escuchar la reacción del ponente. Muchas gracias. Aquí el reto es contestar a todos y hacerlo muy brevemente. El tema cuando usted menciona lo de la ideología, no sé si la comparta que es un tema ideológico, pero sí es un tema que tiene que ver con cómo se define quiénes son los merecedores de los altos y los bajos ingresos. Y en el esquema que yo planteaba al principio, donde tenía el triángulo y el centro, eso forma parte del análisis clásico de la estratificación social. Es uno de los procesos clave que tiene que analizar los estudios de estratificación social, es decir, cuáles son las posiciones que están mejor posicionadas y por qué, y algo tiene que ver, por supuesto, todo el tema, el conjunto de creencias, ideologías, etcétera, sobre lo que es más y menos valioso. Por supuesto que entra ahí, no estoy seguro si entra en el ámbito de la movilidad social, por supuesto que entra indirectamente porque son posiciones más deseadas aquellas que son las de mayor jerarquía, y entonces uno podría pensar que habría que evaluar la movilidad en función de esas posiciones en términos de una jerarquía. Pero voy a lo que sigue. La Europa actual, ¿quién sabe? No te puedo responder porque el último estudio grande que se hizo fue el de Brin, que fue publicado en 2004. Hay estudios particulares que se han hecho. Una de las cosas interesantes con esto es que estos patrones de movilidad y de fluidez se mueven lentamente en el tiempo. Son el resultado, ustedes piensen que tú tienes un conjunto de cohortes que tienen entre 25 y 64 años y son el resultado de efectos acumulados históricos de logro ocupacional con respecto a los padres. Entonces el movimiento es lento. No hay, incluso es más lento que las fluctuaciones en el ingreso, por ejemplo. ¿Sí? Es un rasgo tanto, diría yo, de más pesadez estructural que los flujos, el movimiento de los ingresos, que incluso de un año a otro en una crisis económica puede caer enormemente. Y entonces esto en parte, ahorita voy a ir a la parte de la relación entre la pregunta sobre la pobreza, pero en parte explica las inconsistencias entre la movilidad intergeneracional de clase y la movilidad intergeneracional de ingresos. La movilidad intergeneracional de ingresos es muy susceptible a fluctuaciones de corto plazo coyunturales. También, por supuesto, hay tendencias estructurales, es decir, el ingreso se vino deteriorando durante un tiempo, pero luego creció en los 2000 y luego ahora volvió a bajar, etcétera. Es decir, uno ve, digamos, eso se ve con las medidas de pobreza, ¿no?
que son por línea de ingresos, cómo baja, sube, ahí hay cambios fuertes. Pero bueno, los rendimientos de la educación no tienen mucho que ver con la movilidad intergeneracional de clase en términos de la tabla de movilidad como como la presenté acá, pero sí mucho con los procesos que están detrás de esta movilidad intergeneracional de clase, que es el incremento del acceso a la educación. O sea, hay un incremento, por más que sí, efectivamente hay problemas serios de absorción, sobre todo en la educación superior actualmente, efectivamente, sin duda. El porcentaje de jóvenes que logran acceso a la educación superior ha crecido sistemáticamente, o bueno, no sistemáticamente, recientemente por ahí no tanto, pero sí ha crecido con respecto a las generaciones anteriores. ¿Sí? Un cambio fuerte en ese sentido, y eso también se refleja en el cambio en la estructura ocupacional y en los patrones de movilidad intergeneracional de clase ascendentes que observamos. Yo aquí voy a meter un poquito la cuchara de otra investigación que realizamos junto con Emilio Blanco, en el marco de una encuesta que hicimos en la Ciudad de México sobre procesos de logro educativo y desigualdad educativa y logro ocupacional inicial de jóvenes entre 18 y 29 años, una encuesta que aplicamos en 2009 en la Ciudad de México. Y lo que te puedo decir sobre educación es una cosa, yo me sitúo en un panorama, no, la cosa no es negra ni es blanca, o sea, no es blanca como dicen los teóricos del capital humano, que dicen que bueno, el acceso a la educación es la panacea y que eso te va a brindar acceso a oportunidades ocupacionales, pero tampoco es negra como quienes plantean que las universidades son fábricas de desempleados. ¿Sí? Lo que uno observa, digamos, con datos empíricos de jóvenes entrevistados en 2009 y sus trayectorias ocupacionales, es que al tener acceso a estudios universitarios, al menos en la Ciudad de México, sí te da una ventaja fuerte en tu ocupación de entrada al mercado de trabajo y en la movilidad intrageneracional posterior, y básicamente te protege contra la precariedad. No quiere decir que te garantice el acceso a ocupaciones que corresponderían a tu nivel educativo, pero te protege contra la precariedad. ¿Sí? Y claramente te ubica por encima de quienes no realizan estudios superiores. Eso no quiere decir, nuevamente, no seamos optimistas, no digamos que esto es el mundo perfecto. Sí hay un problema de acceso al mercado de trabajo inicial de los jóvenes, pero tampoco quiere decir, yo creo que para nosotros que trabajamos en instituciones de educación superior es darnos un tiro en el pie cuando si sostenemos que las universidades en este momento no tienen ninguna función social o en términos o productiva de integración al mercado de trabajo. Esto no es así del todo, del todo. Hay parte de ello, pero no es del todo así. Entonces hay que matizar un poco el discurso con respecto a eso. Entonces eso tiene que ver con el tema de si han disminuido los rendimientos de la educación. Efectivamente han disminuido. Uno observa eso con los datos de Monterrey del 65 y 2000. En Monterrey en 65, con los datos de movilidad que sacaron Balam, Browning y Yelin, el pequeño porcentaje de personas que lograban acceso a la educación superior tenían garantizado el acceso a la clase de servicios. La diferencia es que en este momento ahora es condición necesaria, pero no suficiente para tener acceso a la clase de servicios. Ahora, tus probabilidades de acceso a la clase de servicios siguen siendo mucho más altas si tienes estudios superiores, pero ya no son uno. Entonces eso significa un rendimiento en términos de movilidad intergeneracional, un rendimiento decreciente en términos de movilidad intergeneracional. ¿A dónde vamos? Híjole, pues, difícil. Una cosa que sí, en el marco de los estudios del libro y de nuestros resultados y de nuestras conclusiones, sí puedo decir una cosa. Incluso los datos que nosotros estamos observando en nuestras tablas de movilidad de 2009, 2010, 2008, reflejan de alguna manera la cola o digamos la inercia de la movilidad estructural observada en la década todavía en la década de los 70 en América Latina. Porque se dijo, son poblaciones entre 25 y 64 años, entonces el logro ocupacional de esas personas estás comparando con sus padres y algunos de esos padres, estamos analizando datos de los 70 con esos padres. Y en ese periodo todavía hubo un cambio estructural fuerte. Ahora, si nosotros sostenemos a lo largo del tiempo un estancamiento en las estructuras ocupacionales, en las estructuras de clase, lo que va a pasar es que el influjo estructural a la movilidad observada va a ser cero. Si todavía observamos un influjo estructural positivo, va a ser cero. Entonces la presión social, ¿sí?, sobre la movilidad va a ser mayor, porque si bien tenemos altas tasas de movilidad de circulación individual dentro de la tabla, ya no va a haber, digamos, viento a favor en términos del cambio estructural.
Y entonces eso significa mayor presión social y mayor importancia de la movilidad relativa o de la fluidez social, que es a lo que voy ahora a tratar de explicar en 2 palabras cuál es la diferencia. Sobre el concepto de clase y también sobre el concepto en realidad, primero, los estudios de los 60 no usaban el concepto de clase, usaban el concepto de la estructura, hablaban de la estructura ocupacional. El concepto de clase en los estudios de estratificación es un concepto que se viene desarrollando más adelante en los 70, en los 80, en los 90. Ahora, también su noción de movilidad era diferente. No estaba, la distinción entre movilidad estructural y fluidez social no existía en los estudios clásicos. Simplemente no se había desarrollado la metodología para poder hacer esa división. Esos modelos lineales que yo les presenté no se habían desarrollado. Y lo que ocurre es que bajo las mediciones habituales que ellos realizaban, que son las primeras que yo presenté, las de movilidad absoluta, era lo que ellos hacían, nos comparamos igual, de hecho, y se puede revisar mi libro sobre Monterrey, Inequidad y Movilidad Social en Monterrey, las tasas de movilidad, o sea, con conceptos similares ocupacionales de estructura de clases, las tasas de movilidad son similares o superiores en 2000 que en 65. ¿Qué significa esto? Pues significa que a lo mejor el significado de la movilidad cambió. No es tanto el significado de lo que es lo que le representa la clase, sino qué es lo que le trae a la gente la movilidad, cambió. Y eso tiene que ver con lo que ya planteamos sobre la disociación entre movilidad intergeneracional de clase y movilidad intergeneracional económica. ¿Sí? Las tasas de movilidad de clase persisten, pero yo no estoy hablando, trato de ser cuidadoso al decir que es movilidad intergeneracional de clase. Esto no significa que en la movilidad intergeneracional de clase siempre sea movilidad social en un sentido más amplio. Y ahí es donde la diferenciación, uno tiene que hilar un poco más fino con esa diferenciación y pensar en que probablemente lo que vemos es permanencia en movilidad intergeneracional de clase, decremento de la movilidad intergeneracional económica, y eso nos habla de una contradicción que tenemos que explicar, ¿sí? Que no está tan clara todavía en este momento. Ahora, el concepto de clase. El concepto de clase social en la sociología, híjole, es larguísima la discusión. Ahora, este es un concepto bastante restringido de clase social. Es un concepto de clase social que en primer lugar se centra en las relaciones que las personas establecen en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces es un concepto ya de ahí es restrictivo, porque quienes no están en el mercado de trabajo, ¿cómo los defines en términos de clase? No es un concepto universal, no puedes universalizarlo. Cuando lo planteas en términos de hogares puedes ampliarlo, porque algunas de las personas que no están en el mercado de trabajo pues obtienen sus medios de vida a través de otros que sí están en el mercado de trabajo, pero aún así en América Latina alrededor del 15%, este es parte del otro estudio que estamos haciendo ahora, del 15% de los hogares no tienen un perceptor, una persona ocupada en la vivienda. Son hogares fundamentalmente de personas en edades avanzadas, pero la pregunta es cómo los ubicas en términos de clase. Entonces es restrictivo en ese sentido. Es restrictivo también en otro sentido, más digamos dentro de la discusión sociológica. El concepto clásico de clase social es un concepto que se desdobla en 2 ámbitos: el ámbito de la estructura social y el ámbito de las identidades sociales. ¿Sí? Esto es fundamental en Marx, cuando habla de clase en sí, clase para sí, por ejemplo, desde ahí está presente. También, desde la perspectiva weberiana, se habla de las clases como conjunto de personas que comparten no solo posiciones comunes en el mercado, que les dan probabilidades de oportunidades de vida divergentes, sino también relaciones sociales comunes. ¿Sí? Ahora, lo que ocurre con eso es que después de un amplio debate en los estudios sobre estratificación social en los países anglosajones, se decidió separar estos ámbitos, porque se entendió o se planteó que el tema de la identidad es un tema de contingencia histórica. Es decir, las clases en ciertas contingencias históricas, las clases en el papel, como les llama Bourdieu, las clases en la estructura, son clases como identidad en cierta contingencia histórica, pero no dejan de ser clases en términos estructurales. Entonces, para los ámbitos de la redistribución y del bienestar social, no tenemos que casarnos con un concepto de clase vinculado a la identidad. Sí, lo que tenemos que tener certeza es que es un concepto de clase vinculado a las posiciones en la estructura.
porque ahí está el ámbito de la distribución, que eventualmente puedan movilizarse en términos identitarios como movimientos políticos, etcétera, etcétera. Ese es un tema que, de recorte de los estudios de estratificación, que no se niega, pero que no se incluye tampoco en la definición de clase. Se plantea únicamente en el plano de la estructura de relaciones del mercado de trabajo. Y en ese sentido es limitado, pero eso nos permite, digamos, no entrarle a la discusión que es bastante más compleja sobre si las clases se definen en función de una identidad. La sacamos de ahí, ¿sí? Y la diferencia entre movilidad social y fluidez social. Digamos que hay dos, me lo plantearía así, la movilidad, hay dos formas de movilidad, de medir la movilidad, o de plantearla, entenderla. Una es la movilidad que deriva de los cambios en la estructura. Si en una sociedad, entre los padres había 60, como en Perú, 60% de campesinos, o de trabajadores agrícolas, campesinos y trabajadores, principalmente campesinos, más que trabajadores agrícolas, asalariados, campesinos fundamentalmente, pequeños propietarios agrícolas, entre los padres, y entre los hijos solo hay 27 o 30%, pues inevitablemente tendrá que haber un cambio estructural, una movilidad de 30% ahí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, eso a Perú le da pues, altas tasas de movilidad absoluta, porque es una sociedad que experimenta un enorme cambio estructural. Ahora, México, en cambio, o para ser más extremos, Argentina, pasa de 15% de trabajadores agrícolas o 20% entre los padres, ya no me acuerdo qué dice por ahí la cifra, por aquí la tengo, pero no tengo tiempo para plantearla, y entre los hijos 5%. Entonces ahí estamos en un cambio de 10% forzado por la estructura, ¿sí? El problema es cómo comparo, eso ya de entrada me va a dar resultados donde Perú es más fluido, perdón, más móvil, más móvil. Más móvil, hay más movilidad, perdón, el fluido no lo había usado justamente por la diferencia con el concepto de fluidez social. Perú es más móvil, de entrada. ¿Cómo comparo a Perú y Argentina? Lo que me interesa es cómo ciertas clases con respecto a otras tienen chances de movilidad social independientemente de esos cambios en la estructura. Son probabilidades relativas de movilidad de unos grupos comparados con otros, de unas clases comparadas con otras. Y para calcular esas probabilidades tengo que neutralizar los efectos de la estructura. El conjunto de probabilidades relativas de movilidad, eso es la fluidez social, ¿sí? Y eso se mide con el famoso coeficiente phi, y es un artefacto estadístico, eso uno no lo obtiene, no lo observa en la tabla. Es un coeficiente de un modelo de regresión, ¿sí? Que te resume esa asociación neta entre orígenes y destinos, independiente de los marginales. Espero haber sido más claro en términos metodológicos con esto. Para terminar, bueno, creo que más o menos con lo que he dicho sobre clase y sobre el tema de los ingresos se puede explicar por qué uno puede tener alta movilidad intergeneracional de clase y puede tener un incremento de la pobreza, porque en realidad el concepto de clase social que estamos utilizando no está definido en el ámbito, como lo dije al principio, de la distribución de recursos, sino en el ámbito de la estructura productiva. De tal manera que, y sin embargo es un tema a explicar. Es decir, ¿cómo es posible que nuestra estructura ocupacional no se degradó? Tampoco se creció mucho, y comparado con los europeos no tenemos una estructura ocupacional que tuvo un ajuste hacia arriba tremendo, pero tuvo un ligero ajuste hacia arriba y sin embargo los niveles de ingreso permanecen similares o incluso bajan con respecto a la etapa previa. ¿Sí? Es un tema de explicación, por eso digo, hay alta movilidad intergeneracional de clase. ¿Movilidad social alta? Depende de cómo la definamos. Gracias. Me pregunto si en la mesa hubiera alguna reflexión final de parte de la comentarista. Bueno, yo he encontrado, como muchos de ustedes, muy estimulante todo lo que hemos escuchado, y quizá subrayaría en esta cuestión de desigualdad distributiva y por un lado, y por otro lado los conceptos de movilidad intergeneracional y de fluidez social, la necesidad de empatar de algún modo los estudios de unos y de otros para ir viendo la consistencia o inconsistencia
de los resultados. Es quizá un ejemplo más de una cuestión en que la frontera, cada vez más artificiosa o artificial, entre mirar las cosas desde el punto de vista de las ciencias económicas o de la sociología, se vuelve más difícil establecer esas fronteras y pueden ir en contra de un mejor conocimiento de los fenómenos en su complejidad. Creo que el elemento de fluidez social y su mucho mayor dinamismo en relación a las manifestaciones de movilidad, sobre todo intergeneracional, lo vuelve un instrumento de análisis que requiere mediciones e investigaciones mucho más frecuentes y que se maneja dentro de lo que se mencionó aquí en algún momento, de movilidad y fluidez intrageneracional, que en muchos sentidos, dados los tiempos de las acciones y de las reacciones sociales, son periodos más adecuados al análisis y a la definición de políticas que los periodos entre generaciones, que por definición toman varios decenios como su horizonte temporal mínimo. Y una cuestión de preocupación es el elemento de los frenos a la fluidez social, que puede actuar como un lubricante incluso en situaciones de relativa inmovilidad estructural, tanto en la parte económica como en la parte de clase o de posiciones en el mercado laboral. Creo que hemos tenido una serie de insumos importantes para el análisis y la reflexión, y se nos ha hablado de un libro que no se nos presenta como un trabajo acabado, sino como una obra en proceso, cuyos autores la siguen construyendo y en la que se necesitan contribuciones mucho más amplias. Quisiera que termináramos nuestra sesión de hoy recordando algunas de las actividades para las próximas semanas vinculadas con el Seminario Universitario de la Cuestión Social y más ampliamente con los trabajos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Mencionándolas cronológicamente, la más inmediata es el 9º Diálogo por un México Social, con el tema Perspectivas del Desarrollo de México al 2030. Este se realizará los días 9 y 10 de noviembre en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, arrancando a las 9 de la mañana del día 9 de noviembre y continuando ese día y el siguiente. El segundo es un seminario internacional llamado Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad. Se desarrolla en este mismo local, en este mismo auditorio, los días 16 y 17 de noviembre. Empieza también a las 9 horas del primero de estos dos días, 16 de noviembre. Ese se hace en colaboración con INEGI, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces es un seminario internacional e interinstitucional. Así es, todo sobre el tema de medición de distribución del ingreso y la desigualdad. Y la siguiente sesión del SUCS, que como todos ustedes saben no quiere decir otra cosa sino Seminario Universitario de la Cuestión Social, tendrá lugar el 22 de noviembre de 18 a 20 horas, como es tradicional, con el tema Reforma de la Seguridad Social.
Participan los doctores Jesús Baldo Martínez, Gerardo Esquivel y Leonardo Lomelí. 3 actividades muy importantes en noviembre, a la que todos ustedes están cordialmente invitados y que les rogamos difundan entre sus amigos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por su participación hoy.